¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. Buenos licenciado. días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles. El saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de seguirse cuidando. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y sobre todo, directamente, de tener las actividades al día, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. Documentos al día, pensiones al día, obviamente, ¿para qué? No tengan contratiempos al finalizar el año lectivo. No, muy bien. No se olviden, por favor, de registrar la asistencia, por favor. Estamos cerca de 28 personas y solamente 5 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos. Bien, vamos a seguir reforzando nuestro contenido y obviamente pues a verificar algunos temas que nosotros ya conocemos, ¿no? La anterior semana, ¿qué tema revisamos? ¿Se acuerdan? Sobre el cristianismo, licenciado. Excelente, muy bien, sobre el cristianismo. ¿Qué nos dice el cristianismo? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué nos dice el cristianismo? ¿Qué será el cristianismo? ¿Qué será el cristianismo? Sé que nos hablaba sobre los conflictos de Judea, Jesús de Nazaret, en el cual comenzó la predicación, ¿no? Jesús Ya. creció, dice, en Galilea. Habla más temas bíblicos sobre este tema, licenciado. Excelente, muy bien. Directamente algunos temas que generalmente destacaban de las actividades religiosas, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba directamente el personaje que apareció? Y obviamente pues dio paso para que generalmente apareciera lo que es el cristianismo. ¿Cuál será? Abraham. ¿Abraham? No. Abraham no es de esta religión. ¿Cuál será? Abraham Lincoln. Ya, no era Abraham, ya era directamente Jesús, ¿sí? Recordamos una cuestión importante. Jesús básicamente es el personaje destacado directamente del cristianismo, ¿no? Como ustedes saben, Jesús murió pues a los 33 años, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, Jesús a los 33 años obviamente falleció. ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo murió Crucificado, Jesús? crucificado. Crucificado, licenciado. Buenos días. Crucificado. Crucificado, excelente, muy bien, crucificado. Si bien es cierto, aquí hablamos directamente de situaciones de cómo Jesús, según la tradición cristiana, católica, religiosa, hablamos directamente de su vida que Jesús nos dejó. Si bien es cierto, nosotros recordamos una situación importante, ¿no? Jesús obviamente nos dejó un mandamiento, a pesar de que ya existían 10 mandamientos más, ¿sí? ¿Qué mensaje nos dejó Jesús? Que nos amáramos unos a otros. Amarse unos a otros. Ya, muy bien. ¿Qué más era? Amar al prójimo. Ya, muy bien. Excelente. Amar al prójimo. Si bien es cierto, nosotros también podemos destacar de que Jesús obviamente dejó un mensaje el cual decía, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Excelente. Si bien es cierto, también recordamos un poquito a Moisés, hablamos de los apóstoles y sobre todo el castigo, en este caso, que recibió Pedro, obviamente por expandir la religión del cristianismo, ¿no? ¿Qué castigo recibió Pedro? ¿Cuál fue el castigo de Pedro? Ser crucificado también, pero de forma inversa a Jesucristo. Excelente, muy bien. A esa crucifixión se le llama pues el martirio romano, ¿sí? Y obviamente pues como ustedes saben, aquí directamente destacamos, ¿no? Actividades como la persecución, obviamente que sufrieron los cristianos. También hablamos directamente del mensaje que nos dejó Jesús, de las obras, de los milagros que él también realizó y que obviamente al día de hoy sigue siendo pues una religión bastante importante y sobre todo vigente dentro de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, vamos a hablar en este caso de un término que nosotros ya conocemos, ¿no? ¿Qué es historia? Ya.
¿Qué es la historia? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor? Regálenme un segundita. Galo Martínez, por favor. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. ¿Qué es historia? La historia es la ciencia social que estudia los diferentes sucesos históricos que han ocurrido tiempo atrás. Es la narración o registro de un hecho, el cual consecuentemente se intentará certificar como cierto o falso. En primer lugar, debemos distinguir el concepto de historia de historiografía e historiología. Historiografía. El estudio de la historiografía consiste en la utilización de herramientas, técnicas y conceptos necesarios con el fin de descubrir correctamente y precisamente un hecho histórico pasado y que ha podido ser registrado. El empleo de la historiografía deberá estar sometida a la metodología necesaria para el estudio de las ciencias sociales, incluyendo entonces cada proceso de índole racional que puede certificar la verdad de cada hecho. No obstante, deberá emplearse también cada seguimiento que establezca metodología científica siempre que sea requerida. También el concepto de historiografía hace alusión a las obras que han producido los diferentes historiadores de la humanidad, como así también cada institución, grupo, estilo que pertenezcan a estos. Historiología, también conocida como teoría de la historia. El término de historiografía fue acuñado por primera vez el ensayista y filósofo español José Ortega y Gasset. Dicho concepto hace alusión al conjunto de explicaciones, argumentos, teorías, métodos y técnicas que intentan ofrecer un panorama racional del cómo y por qué se ha originado un hecho histórico, en particular o tendencia social originada por la influencia política en una porción geográfica específica. Señor. Historia. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué es la historia? Si bien es cierto, directamente son sucesos, hechos, acontecimientos que generalmente quedaron directamente plasmados, obviamente, en el pasado, ¿sí? Si bien es cierto, aquí podemos hablar de sucesos históricos que generalmente destaca la participación, pues, del ser humano, ¿no? Si bien es cierto, desde el aparecimiento del ser humano, obviamente se cataloga el término de historia, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy existen dos corrientes importantes que logramos interpretar la historia, ¿no? Por ejemplo, el primer término es la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Que básicamente establece lo que es un desarrollo desde el aparecimiento del ser humano, la cadena evolutiva obviamente, hasta el aparecimiento de la agricultura y escritura, ¿no? A eso se le conoce como historia. Al día de hoy sigue siendo pues la historia que nosotros conocemos y eventualmente es la redacción de los sucesos, acontecimientos, hechos, situaciones que generalmente al día de hoy sigue realizando el ser humano, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablamos también de otras corrientes de la historia, de la historiografía, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente se interpreta la información del historiador y obviamente utiliza métodos científicos, herramientas, hablamos directamente del método experimental, es decir, que todo debe realizarse en base a una prueba. Sí, entonces, por ejemplo, si yo digo directamente que el día de hoy el sol no va a salir a las 12, va a salir la luna, obviamente estamos haciendo una referencia al conocimiento que nosotros ya tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tranquilamente pueden decir, no, profe, la verdad, no sale el sol va a estar directamente todo el día y en la noche sale la luna.
Porque obviamente nosotros hicimos una comprobación experimental, ¿no? En donde básicamente logramos determinar cómo generalmente ocurren los hechos. Entonces ustedes me dirán, ¿sabe qué, profe? No, la Tierra gira y eventualmente pues la noche llega a partir de las 5, 6, 7 de la tarde. Entonces, miren, en base a eso generalmente se le conoce como el método experimental. Y obviamente se logran determinar hechos, sucesos, acontecimientos mediante este método importante, ¿no? Ahora, hablamos de la historiología. Si bien es cierto, aquí directamente destaca el estudio de las teorías, hablamos también de los argumentos, pero sobre todo hablamos también de la posición geográfica a estudiar. Entonces, por ejemplo, digamos, si queremos estudiar Europa, queremos estudiar lo que es el territorio de Francia, de Alemania, de España, obviamente esta corriente nos ayuda a determinar lo que son sucesos dentro de esos territorios, ¿no? Ahora, y finalmente lo que es el término de historia, que básicamente establece lo que es la evolución del ser humano. Guerras, enfrentamientos, culturas, civilizaciones, peleas, avances tecnológicos, científicos, culturales, evolución de las especies. Entonces, básicamente eso estudia la historia en la actualidad, ¿no? El conjunto de acontecimientos. Ahora, vamos a hablar en este caso de dos etapas, en este caso de la historia, ¿no? Que es la prehistoria. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Carmen Castro. ¿Estamos ahí? Sí, Señorita, dice. por favor, ¿qué es la prehistoria? Dice, en el tiempo prehistórico tiene lugar con la aparición del hombre en el mundo. Este tiempo no se encuentra definido puntualmente con un año de comienzo, ya que diferentes historiadores exponen fechas estimadas. Según los datos que utilizan para sus estudios, en general, se cree que la aparición del hombre ocurrió hace 2 millones de años y que el fin de la prehistoria se da con la aparición de la escritura. Es decir, en el 4.º antes de Cristo, no obstante, la prehistoria contiene subdivisiones. Paleolítico está subdividido, subdivisión es conocida también como la Edad de Piedra. Esta época se encuentra caracterizada por el desarrollo evolutivo de los rasgos físicos de los primeros habitantes. Además, se puede apreciar un desarrollo constante en lo que respecta a las relaciones sociales entre los hombres y a su vez se incorporan nuevos elementos, como el fuego para la realización de diferentes actividades. La economía solo se basa en la predisposición cazadora y depredadora de los primeros colonos primitivos para con el ambiente y el ecosistema que los rodea. Mesolítico. Este periodo se encuentra caracterizado principalmente por fin de la glaciación. Es denominado una época de transición en donde puede observar diferentes avances y cambios. El Neolítico, periodo conocido también como la Nueva Edad de Piedra o Revolución Neolítica. Está frecuentemente caracterizado por la sustitución de la tendencia depredadora sobre el ecosistema como economía por la agricultura y ganadería. Estas nuevas prácticas cumplieron un rol determinante para la evolución demográfica humana, viéndose favorecida entonces la densidad poblacional, apareciendo las nuevas tendencias de sedentarismo y reemplazando entonces al nomadismo. Los asentamientos en porciones geográficas significaron un gran avance para la agricultura y el aprovechamiento de los suelos. Edad de los metales. Esta edad o periodo refleja la utilización de nuevos recursos tecnológicos para la realización para realizar tareas con más facilidad. Entre estos recursos puede
Ay, por favor, no pongan el presente. Puede destacarse la invención de la rueda o el descubrimiento de la metalurgia. Los rasgos de sedentarismo originados en el periodo neolítico se encuentran más fortalecidos en la edad de los metales. Las aldeas comienzan a evolucionar para transformarse en ciudades. Las primeras características de la civilización empiezan a manifestarse en el ámbito de la economía y la sociedad, con la aparición del comercio a larga distancia y la estratificación social. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, ¿qué es la prehistoria, no? Si bien es cierto, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Se hace un recuento desde el aparecimiento, desde la evolución del ser humano, hasta directamente el aparecimiento de la escritura y de la agricultura, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en esta etapa se le conoce como la historia. La prehistoria generalmente se divide en algunas etapas que generalmente destacan la participación de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, el paleolítico, que obviamente significa piedra antigua, el nombre de su término, que generalmente destaca cómo fue el proceso de evolución del ser humano. Por ejemplo, nosotros, en base a la teoría de Charles Darwin, ¿de qué animal nosotros descendemos? Del mono. Del Homo sapiens. El monkey. Muy bien, del mono. Ahora la pregunta es, si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué todavía existen monos? ¿Por qué será? ¿Ya? ¿Por qué será? Ya, si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué todavía existen monos? Porque, verá, Lizu, nosotros existimos de la parte de los monos. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos caminar. Y hay monos que todavía no han aprendido a caminar, solamente viven en los árboles. Por eso existen monos y existen personas que caminamos, más claro. Ya, Una muy bien. evolución. Tal vez Excel- será porque evolucionamos, dicen. Muy bien, excelente sus posturas, muy bien. Ahora, si bien es cierto, la pregunta básicamente establece, ¿no? Si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué todavía existen monos? Es básicamente porque nosotros compartimos lo que es un ancestro común, ¿sí? Porque obviamente a las pruebas científicas generalmente se manifiesta que el ADN que nosotros tenemos con el ADN o el genoma, en este caso de los simios, compartimos un 90%. ¿Sí? Es decir, nosotros compartimos lo que es un ancestro común. ¿Sí? Y por ende, obviamente los monos siguen existiendo y obviamente el ancestro común que nosotros compartimos con ellos eventualmente permitió pues la evolución. Sí, ahora, si bien es cierto, nosotros en algún momento hemos escuchado el término del eslabón perdido. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. El eslabón perdido básicamente se destaca al personaje o al homínido que sirvió de base, en este caso, para la transformación en el caso de los seres humanos, ¿no? Entonces, es el eslabón perdido porque obviamente dentro de la cadena evolutiva del ser humano falta directamente este homínido, o sea, falta el que nos dio el gran paso para la evolución. Y como ustedes saben, en el proceso de evolución aparecieron el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo ergaster, el hombre neandertal, hablamos del Homo sapiens sapiens, que sigue vigente al día de hoy, ¿no? Recordemos que nosotros estamos en un proceso bastante fuerte dentro de la evolución. Si bien es cierto, en el Paleolítico generalmente habla de estas actividades, ¿no? Aquí también hablamos del descubrimiento del fuego, hablamos directamente de que los primeros seres humanos vivían en pequeñas comunidades y obviamente se dedicaban a cazar y a recolectar nada más, ¿no? En el Mesolítico hablamos también los cambios que generalmente dieron paso a otra etapa, que es el Neolítico. Y el término Neolítico significa, pues,
piedra nueva, ¿no? Entonces, básicamente, aquí fue donde apareció lo que es la agricultura, la ganadería, aquí directamente la población creció, los primeros seres humanos que en su momento eran nómadas, empezaron directamente a ser sedentarios y obviamente pues eso permitieron pues aprovechar los recursos de la naturaleza, ¿no? Y otra etapa también importante a mencionar es la edad de los metales. Es justamente cuando los seres humanos empezaron a trabajar en la metalurgia, es decir, en los materiales que generalmente los utilizaban para la agricultura, obviamente existían materiales para la guerra y que obviamente dio paso a que el conocimiento de los seres humanos puedan manejar los recursos de la naturaleza, ¿no? Aquí hablamos de culturas, hablamos de civilizaciones, hablamos de culturas que generalmente ya contaban con trabajo en la metalurgia y obviamente destacamos lo que es el desarrollo de las clases sociales, ¿no? Ahora, otro personaje a mencionar, ¿no? Vamos a destacar directamente la parte fundamental del historiador, ¿sí? ¿Qué hace el historiador? ¿Qué actividades debe realizar y cómo nosotros logramos interpretar pues al historiador, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor Byron Dandazo. El señor Byron Dandazo, ¿estamos ahí? ¿No? Cero. Me ayuda por favor el señor o la señorita Marco Antonio Delgado, por favor. Listo, licenciado. Buenos días, compañeros. Buenos días, muchísimas gracias. Historiador. Historiador es aquella persona que se encarga de realizar un recuento de eventos sucedidos en el pasado, tanto desde un punto de vista descriptivo como crítico. Aunque debe conocer fechas relevantes, su labor está enfocada en el análisis de procesos históricos y no a la memorización de datos, de tal forma que no es especialista que solo revisa documentos antiguos por mera curiosidad o pasatiempo, sino el profesional con una postura crítica ante problemas de relevancia histórica de una religión, localidad o país, de tal forma que está capacitado para construir e interpretar procesos pasados y datos y darlos a conocer a través de diversos medios como pueden ser textos o material audiovisual, entre otros, y contribuir así al desarrollo de una conciencia histórica que mantenga viva la memoria colectiva. Primeros historiadores de la humanidad. Excelente, hasta ahí nada más. Muy bien, señor 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí generalmente han colocado la asistencia de algunas personas, ¿no? Ya las voy a revisar a ver si están presentes y si no, pues obviamente no tendrán asistencia y tendrán directamente pues cero, ¿no? Recuerden, todo es participación y todo es calificado, por si acaso, ¿no? Muy bien. Ahora, el historiador, ¿no? Si bien es cierto, destacamos directamente en la persona que interpreta la información, ¿no? Por ejemplo, digamos, ustedes están haciendo una casa y, oh sorpresa, encuentran lo que es un resto de un material de alguna cultura, qué sé yo, una vasija. Y obviamente ustedes logran encontrarla, logran cuidarla, pero obviamente necesitan de alguien para poder interpretarla y obviamente pues hacer los estudios del caso, ¿no? Y aquí directamente entra el historiador. Es la persona en donde logra interpretar toda la información, ¿sí? En base a los restos materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos verificar que el historiador primero se plantea diferentes formas para obtener la información, ¿no? La que nosotros conocemos como las hipótesis. Las hipótesis directamente son ideas en donde básicamente tratan de establecer el punto de partida. Entonces, pues, si nosotros encontramos esta cerámica, el punto de partida del historiador debería ser, ¿no? Interpretar de qué cultura era, de qué año era, qué actividades realizaban ahí,
a cuántos metros de profundidad estaban, a qué cultura pertenecía. Entonces, directamente él empieza a indagar. Y una vez, que ya encuentra la información del caso, logra compartirla pues con todo el mundo. ¿Sí? Pero obviamente el historiador está directamente enfocado a lo que es su postura. Por ende, cuando nosotros busquemos información de libros, de noticias, hablamos de presentación de información de películas, un montón de situaciones más, siempre debemos buscar información de 2 o 3 lugares. ¿Por qué? Porque recuerde que tanto el periódico, las redes sociales, los libros, fueron escritos por personas bajo su punto de vista. Sí, inclusive entonces para nosotros conocer la verdad acerca de un tema, acerca de una noticia, siempre es importante ir a diferentes fuentes, ¿no? Ahora, los primeros historiadores de la humanidad, al representante más importante dentro del desarrollo, dentro de la interpretación de los sucesos, destacamos a Heródoto. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edgar Flores? ¿Estamos ahí? Repite el nombre, Edgar, ¿qué? El señor Edgar Flores. ¿Estamos ahí? ¿No? Muy bien, 0 y por ende no tiene asistencia. Gracias. Señor o señorita, ¿me ayuda, por favor? El señor Luis Calderón. Luis Alexander Calderón. ¿No? 0, no tiene asistencia, por si acaso. La señorita Verónica Rosero. Verónica Carolina Rosero Terán. ¿No? Yo, licenciado Andrés Cedeño. Muy bien, 0 y no tiene asistencia, por si acaso. El señor Luis Calderón, ¿sí estamos? No, muy bien. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Por favor, ayúdeme con la lectura. Heródoto. ¿Desde el comienzo? De la partecita de aquí, por favor. Primera historia de la humanidad. Heródoto fue un historiador griego, pertenecía a una familia ilustre. 1425 por favor. A ver, el señor, ahora sí, el señor Calderón, por favor, active el audio y empezamos con la lectura, ¿sí? Heródoto fue un historiador griego, pertenecía a una familia ilustre, reconocido por muchos como el padre de la historia, aunque se conoce que Etateo escribió algo antes que él nació en Halicarnaso. ¿Qué sucedió? Parece que eso nos fue. A ver, Halicarnaso, actual Bordún, en Turquía. Viajó por varios países, Asia Menor, Turquía, Babilonia, Egipto y Grecia. La dirección y extensión de sus viajes no se conoce con exactitud, pero le proporcionaron valiosos conocimientos de primera mano, casi todo el Antiguo Oriente Próximo, ¿no? Ahora, muchísimas gracias, señor, parece que eso nos fue la señal del internet, ¿no? Bien, ahora, si bien es cierto, aquí destacamos lo que son personajes como los historiadores, ¿no? Que generalmente fueron los primeros en donde generalmente lograron empezar a recabar información, ¿no? Recabar información, en este caso, para lograr interpretar el desarrollo de los seres humanos hasta la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, todo empezó básicamente en Grecia, en donde Heródoto. Hablamos también de otro personaje importante de Cicerón, Tucídides, Genofonte. Fueron los primeros griegos, por decirlo así, en donde básicamente lograron establecer un estudio directo de hechos, sucesos, acontecimientos
pasados, ¿no? Y obviamente con el pasar del tiempo, esta disciplina siguió creciendo y directamente forma parte de la estructura de nuestra sociedad actual. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos conocer acerca de una cultura, acerca de un pueblo, acerca de una nacionalidad, acerca de algún avance que nosotros hemos tenido, hablamos también de la evolución de los seres humanos, destacamos directamente la participación de la historia y obviamente al día de hoy nosotros seguimos aprendiendo pues de nuestras culturas, ¿no? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud por favor para realizar la siguiente actividad? No lo hice. Excelente, muy bien. Ahora, en su cuaderno, vamos a la siguiente actividad, por favor. En su cuaderno van a realizar dos actividades importantes, ¿no? La primera, ¿sí? Anotamos, por favor. ¿Me confirman si estamos listos? Adelante, Liz. Listo, muy bien, ya estamos completos. Excelente. Ahora, vamos, por favor, ya vamos a explicarlo, ¿no? Bien, vamos acá. Vamos, por favor, a realizar... Sí, dígame. ¿No? Listo, muy bien. La primera actividad, por favor. Vamos a realizar lo que es un mapa conceptual acerca de las diferentes etapas de la prehistoria, del paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de los metales. ¿Ya? De estas tres subdivisiones vamos a realizar un mapa conceptual dentro, en este caso, de nuestro cuaderno. ¿Ya? Con imágenes, con gráficos, si no podemos dibujar o podemos pegar en su cuaderno, no hay ningún problema. ¿Ya? Excelente. La segunda cuestión. Licenciado, disculpe, tenga la fineza si nos puede volver a repetir. Se me fue el internet, por favor. Claro, muy bien. Vamos a realizar lo que es un mapa conceptual acerca de las divisiones que tiene pues la prehistoria, ¿no? En el caso del paleolítico, mesolítico, neolítico y edad de los metales, ¿sí? Entonces, en base a estas subdivisiones, vamos a realizar un mapa conceptual con imágenes y gráficos dentro de nuestro cuaderno, ¿no? Bien, esa es la primera actividad. Vamos a la segunda. Van a consultar, ¿ya? Vamos a consultar, ¿ya? Van a consultar 10 historiadores que generalmente destaquen en el desarrollo de la humanidad. Van a buscar 10 historiadores, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos 3, Herodoto, Tucídides, Genofonte. Nos hace falta 7 más. Y de igual manera lo van a hacer así, ¿no? Herodoto, una descripción bibliográfica y van a colocar una imagen. Tucídides, de igual manera, una descripción biográfica y obviamente colocamos lo que es una imagen, ¿no? Y así, obviamente, vamos a buscar 7 historiadores más y los colocamos dentro de nuestro cuaderno, ¿sí? 10 historiadores, me dijo. Sí, dígame. 10 historiadores. Sí, 10 historiadores, por favor. Aquí tenemos los primeros historiadores del mundo. Aquí tenemos solamente 3. Sí, vamos a buscar 7 más. ¿Ya? Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. Eso van a trabajar en su cuaderno. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Mañana,